Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 32 de la temporada. 8 competencias en total a disputarse en la tarde de hoy. Sobresale el premio especial Virgen de Caacupé a disputarse en sexto turno sobre la distancia de 1600 metros. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1100 metros. Precisamente los competidores de la primera carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 al costo, 6 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Y le informamos al público apostador que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 vales de 300.000 guaraníes y 2 canastas navideñas. Reiteramos, por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera, se sortearán 2 canastas navideñas y 2 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple que garantiza 16 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Hay cambio de monta en esta primera carrera. El 5, Velocissimus, será conducido por el jockey aprendiz Ignacio González. En esta primera carrera está en juego el PIC 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego el pick 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. Por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas y 2 vales de 300.000 guaraníes cada uno. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El pick 5, pozo garantizado, 6 millones de guaraníes. Por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas y 2 vales de 300.000 guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 2 Playboy a tiempo que sale en el camino al número 1 Marinero. Pequeña ventaja sobre el 4 Bogadense. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente el 5 Velocísimos. Cuarto viene accionando el 6 Vodka Puro. En la quinta ubicación el 2 Playboy. Se la marcha el 3 el Joyero. Los competidores están enfrentando el codo al número 5 Velocísimos. Lo va a tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 Vodka Puro. Tercero se desempeña el número 4 Bogadense. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 1 Marinero. Descuentan los últimos 650 metros de carrera el número 5 Velocísimos. Lo va a tirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6 Vodka Puro. Tercero se desempeña el 1 Marinero. Cuarto viene accionando el 4 Bogadense. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5 Velocísimos. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6 Vodka Puro. Tercero viene accionando el número 2 Playboy. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 5 Velocísimos. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 Vodka Puro que insiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 2 Playboy. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Domina el número 6 Vodka Puro. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 5 Velocísimos, abierto en larga, atropellada al 2 Playboy, pocos metros para el disco el 6 Vodka Puro y Juan Ramírez, tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, tercero el 5, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 6, Vodka Puro. Segundo el 2, Playboy. Tercero el 5, Velocísimos. Cuarto el 1, Marinero. Quinto el 3, El Joyero. Sexto el 4, Bogadense. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos. 70 centésimos ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividiéndose por ganador del número 6, 28.000 guaraníes. Llave directa, 6-2, 33.300 guaraníes. Trifecta 625, 41.200 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, resultaron 312 boletos, su valor 24.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le recuerdo que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas y 2 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple que garantiza 16 millones de guaraníes. En esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca en la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al 2. Julastar retoma pescuezo, ventaja al 1. Midnight Dancer, tercero se desempeña el número 3. Merlin, cuarto mejorando el 5. Starlight en la quinta ubicación se desempeña el número 8. Black Express y más atrás el 7. Don Gulch. Los competidores en los últimos 500 metros. El número 2, Julastar, pequeña ventaja sobre el 1. Midnight Dancer, tercero se desempeña el 5. Starlight están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Julastar. Dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 5. Starlight, tercero por dentro se desempeña el número 1. Midnight Dancer descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 2, Julastar, pequeña ventaja sobre el número 5, Starlight. En la tercera ubicación, por dentro se desempeña el número 1, Midnight Dancer. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina por fuera el número 5, Starlight. Le tira cuerpo y media ventaja el número 2, Julastar, tercero el 1. Últimos 50 metros de carrera, domina el 5, Starlight y Oscar Galloso. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 2, tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 5 Starlight. Segundo el 2 Superstar. Tercero el 1 Midnight Dancer. Cuarto el 8 Black Explicit. Quinto el 3 Merlin. Sexto el 7 Don Gulch. Tiempo empleado por el ganador 49 segundos 11 centésimas. Ganada por varios cuerpos. Uno al tercero 2 cuerpos. Dividen 2. Es por el ganador del número 5, 14.000 guaraníes. Llave directa 5-2, 157.000 guaraníes. Trifecta 5-2-1, 233.300 guaraníes. Duplo 6-5, 10 aciertos, 142.800 guaraníes. Primera triple le aceptaron 57 boletos, su valor 65.800 guaraníes. Segundo pase el pick 5, le aceptaron 97 boletos, valor de enganche 81.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Informamos al público, la señal de Goodbine está alternando con la señal del hipódromo de Golden Gate. En instantes retomaremos con la señal en vivo en directo del hipódromo de Goodbine. Mientras tanto pueden jugar ya la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000. Allí tenemos en directo del hipódromo. Están 14 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores, últimos instantes para realizar. Va quedando todo listo. Está a colocarse el 12. Lanigan. Finalizan las apuestas. Todo en condiciones. Y largaron. Parte con desventaja el 11 a tiempo que sale en señal de camino al participante número 2, Brute Running. Le toma pequeña ventaja al número 3, Warren Church. Tercero se desempeña por dentro el 1. Gana terreno rápidamente por el lado exterior de la pista. Y vuelve al Uncaptured Moment. Los competidores se enfrentan en el primer codo. Sin variantes, el número 2, Brute Running. Número 3, Warren Church. Tercero se desempeña el número 11, Uncaptured Moment. Cuarto viene accionando por dentro el 1, Hey Q. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Restoring Order. Ingresaron en la recta opuesta el número 2, Brute Running. Logra estirar un cuerpo y un cuarto de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el participante número 11. Cuarto viene accionando por dentro el número 1, apareado con el número 8 en la quinta. Rápidamente el 5, más abierto lo viene haciendo el competidor número 9. Los participantes van a comenzar ya a enfrentar el último codo. Sin variantes, el 2 en la punta. Medio de ventaja sobre el número 3. Tercero mejorando por dentro lo viene haciendo el número 5. Cuarto se desempeña el 11 en la quinta ubicación. Lo hace el 1. Más atrás viene accionando el participante número 7. Los últimos 500 metros de carrera, el número 2 afianza la vanguardia. El número 2, Brute Running. Logra tirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Número 2 intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5. Tercero viene accionando el 1, abierto el 7. A los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. El número 7 le toma una pequeña ventaja al número 1. Tercero se desprende en 5. Últimos 20 metros de carrera. Domina el número 7. Midnight in Malibu. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1. Y...
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 7, el Midnight in Malibu. Segundo el 1, Hey Q. Tercero el 5, Sammy Stone. Cuarto el número 9, Coherence. Tiempo empleado por el ganador, minuto 44 segundos, 75 centésimas ganada por un cuerpo y un cuarto. Del segundo al tercero, el hocico. Divide entonces por el ganador vacante, llave simple, 1771, 300.000 guaraníes. Duplo 57. Ha quedado vacante. La primera triple aceptaron 23 boletos, su valor 81.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 9 boletos, valor de enganche 416.700 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 21 aciertos, 418.100 guaraníes es el costo del enganche. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Informamos al público que habrá llamado para la reunión hípica número 33 a desarrollarse este viernes 16 de diciembre a partir de las 18 horas. Reiteramos, la próxima reunión hípica tendrá lugar este viernes 16 de diciembre debido a las elecciones, las internas, que se llevarán a cabo el próximo domingo 18. Por lo tanto, las carreras se van a llevar a cabo el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 18 horas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron
Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5. Heredero le toma medio cuerpo de ventaja al número 2. God of Thunder. Tercero se desempeña el 4. Pain Runner. Cuarta expectante viene enseñando la número 7. Justina. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro, el número 2, God of Thunder. Por fuera, el 4, Pain Runner. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Heredero. Cuarta mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 7, Justina. Los competidores están enfrentando el codo. El número 4, Pain Runner. Pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Justina, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 5, Heredero. Cuarto viene enseñando el número 2, God of Thunder. En la quinta ubicación a varios cuerpos, el 3, Orochimaru. Los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 4, Pain Runner, pequeña ventaja sobre el 5, Heredero. Abierta se desempeña en la competidora número 7, Justina. Descuenta a los últimos 300 metros para el disco. Por el centro de la pista, la número 7, Justina le toma ahora pequeña ventaja, número 5, Heredero. Tercero se desempeña el participante número 4, Pain Runner. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 7, Justina, logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Heredero. Tercero se desempeña el número 2, God of Thunder. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil la número 7, Justina. Estira amplias ventajas con José Romero sobre el número 5, Heredero. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 7, Justina. Segundo el 5, Heredero. Tercero el 2, God of Thunder. Cuarto el 4, Pain Runner. Quinto el 1, Hijo del Sol. Sexto el 3, Orochimaru. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 21 segundos 43 centésimas. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. 3 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 7, 8.200 guaraníes. Yavileta 7.5, 58.800 guaraníes. Trifecta 7.5.2, 100.000 guaraníes. Duplo 7.7 con 17 aciertos, 61.400 guaraníes. Primera triple, acertaron 192 boletos, su valor 19.500 guaraníes. Segunda triple, acertaron 21 boletos, valor de enganche 89.300 guaraníes. Tercera triple, 8 aciertos, 375.000 guaraníes. Cuarto pasa el pick 5, 18 aciertos, valor de enganche 548.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Muy bien, señoras y señores, vamos a realizar el sorteo de las dos canastas navideñas y los dos vales de 300.000 guaraníes cada uno. Vamos a jugar hoy la última triple, garantiza 16 millones de guaraníes. Aquí viene la señorita para extraer la primera boleta de la canasta. Vamos a sortear primero las dos canastas. A ver quién es el ganador de la primera canasta navideña. Recordamos, boletos de la primera, segunda y tercera carrera nada más. Milagros Báez, 5.660.127. Ganadora de la primera canasta navideña. Felicitaciones. Vamos a hacer ya entrega ya que está aquí presente. Felicitaciones, Milagros Báez. Muy bien. Nos queda otra canasta más. Vamos a revolver bien. Allí vamos a ver quién se lleva entonces la segunda canasta navideña. Marta de Fernández, 263.958, la ganadora de la segunda canasta navideña. Ahora sorteamos los dos vales de 300.000 guaraníes cada uno. Hoy jugamos la última triple, 16 millones de guaraníes, está garantizado. Anulada la boleta. Era de Belmont Park. A ver. El señor Billy Filipov, ganador de los 300.000 guaraníes para la última triple. Ahora nos quedan un último vale de 300.000 guaraníes. El último. Anulada la boleta. Sacamos otro. Tampoco. Las boletas del book no corresponden, señores. Ahora sí. ¿Quién es? Moisés Oneva. 724.95, ganador de los 300.000 guaraníes. Felicitaciones a todos los ganadores. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Triple de 10.000 al costo, 1.500.000 pesos garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Y les recordamos que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 18 horas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Super Realismo, le toma pequeña ventaja. Número 5, Sunbox. Tercera se desempeña el número 3, Pure Emotion. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el número 6, Emulado. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 7, Tronador. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Super Realismo. Corre con pequeña ventaja sobre el número 6, Emulado, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 5, Sunbox. Cuarta viene accionando el número 3, Pure Emotion. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Tronador. Los competidores están en mitad de codo con el número 6, Emulado, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Super Realismo. Tercero se desempeña en la competidora número 3, Pure Emotion. Cuarto viene accionando el 7, Tronador, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Emulado intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, Pure Emotion. Tercero se desempeña el participante número 7, Tronador. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Emulado. Cuerpo de ventaja sobre la número 3, Pure Emotion, que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, domina el 3, Pure Emotion. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 6, Emulado. Tercero se desempeña el 7, Tronador. Últimos 50 metros de carrera, domina fácil la número 3, Pure Emotion, con Juan Figueredo. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 6, tercero 7, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 3, Pure Emotion. Segunda la número 6, Emulado. Tercero el 7, Tronador. Cuarto el 4, Equal Cruz. Quinto el 5, Sonbox. Sexto el 2, Pacos Win. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 14 segundos, 16 centésimas, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 3, 10.500 guaraníes. Llave directa 3-6, 27.800 guaraníes. Trifecta 3-6-7, 25.800 guaraníes. Duplo 7-3, 38 aciertos, 26.300 guaraníes. Primera triple, resultaron 44 boletos, su valor 42.600 guaraníes. Segunda triple, acertaron 140 boletos, valor de enganche 26.800 guaraníes. Tercera triple, acertaron 16 boletos, su valor o abono a la suma de 106.100 guaraníes. Quinto y último pase del pick 5, 15 aciertos, 552.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la última triple 40.000 al costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Muy bien, señoras y señores, vamos a realizar el sorteo de la rifa solidaria en beneficio a la compañera Analía Flores. Hay 3 premios. Arrancamos con el tercer premio. Una pizza de pizzería Pizza House. A ver quién es el ganador. El número es el 113. Ganador de la pizza de la pizzería Pizza House. Segundo premio, un pack de cerveza con champañera. A ver quién resulta ganador. 157 es el número ganador del segundo premio. Va a salir otro número porque el 157 no fue vendido. Vamos a ver entonces quién se lleva el pack de cerveza junto a la champañera. A ver, a ver, a ver. Seguimos esperando. $175. Ganador entonces del pack de cerveza con la champañera. Y el primer premio, la canasta navideña. A ver, a ver, a ver. El número 13 entonces, ganador de la canasta navideña. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en esta rifa solidaria para la compañera Analía Flores. Les recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Está en juego la última triple. 40.000 es el costo. 16 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Está en juego la última triple. 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Les recordamos al público que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 18 horas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Largaron el premio especial Virgen de Cacupé. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Baham Kadim. Le toma pequeña ventaja al 1, 8 enero. En la tercera ubicación a 6 cuerpos lo viene haciendo apareados el 2, Rey, con el número 4, Genitor. Cierra la marcha el 6, Mr. K. Los competidores ingresan en la recta opuesta. El 3, Baham Kadim, cabeza de ventaja sobre el 1, 8 enero. En la tercera ubicación a 10 cuerpos y medio lo viene haciendo el 2, Rey. Más atrás a un cuerpo de el 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha el número 6, Mr. K. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Continúan cabeza a cabeza por dentro el 1, Cholnero a su costado exterior, el número 3, Baham Kadim. En la tercera ubicación lo viene haciendo a 14 cuerpos el 2, Rey. Más atrás se desempeña el 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha el 6, Mr. K. Los competidores se enfrentan ya el último codo, el 1, Cholnero. Cabeza de ventaja ahora sobre el número 3, Baham Kadim, que insiste por fuera. Tercero viene accionando a varios cuerpos el 2, Rey. Cuarto viene accionando el número 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el 6, Mr. K. Los competidores en los últimos 600 metros, el 1, Chonero. Pequeña ventaja sobre el 3, Baham Kadim, que insiste por fuera. Tercero mejorando a 7 cuerpos lo hace el 2, Rey. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Por fuera el número 3, Baham Kadim. Por dentro el número 1, 8 enero. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Rey. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. El número 1, 8 enero. Le toma ahora cuerpo de ventaja el número 3, Baham Kadim. Gana terreno al fondo por dentro el número 2, Rey. Descuente ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por centro de la pista el número 1, 8 enero. Por dentro el número 2, Rey. Descuente los últimos 150 metros para el disco. Domina por dentro el número 2, Rey. Con Juan Ramírez. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, 8 enero, tercero 3. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 2, Rey. Segundo el 1, 8 el Nero. Tercero el número 3, Bajancadín. Cuarto el 6, Mr. K. Quinto y último el 4, Genitor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 42 segundos. 97 centésimos ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 2, 19.200 guaraníes. Llave directa 2-1, 78.300 guaraníes. Trifecta 2-1-3, 60.000 guaraníes. Duplo 3-2, 7 aciertos, 142.900 guaraníes. Primera triple, aceptaron 76 boletos, valor de enganche 273.600 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 3 boletos, su valor 625.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 20 aciertos, 150.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
Está en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 11 inscriptos, competencia sobre 1300 metros, pista de tapetá del hipódromo canadiense. Favorito se muestra el 7, SWOT Analysis, seguido muy de cerca en las apuestas por el 9, Ready for a Fight, tercer jugado el 4, Win de Oro. 5 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, pozo garantizado. Guaraníes, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 18 horas.
Comienzan a colocarse los competidores en el hipódromo de Goodbine. 1300 metros la distancia. Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 10. Pequeña ventaja sobre el tercero. Se desempeña el 8. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación gana terreno por dentro el 5. Descontado los primeros metros de la prueba. El 7. Pequeña ventaja sobre el 8. Abierto se desempeña el 10. Cuarto viene accionando el 5. Se desempeña por fuera el participante número 9. Descontados los primeros 400 metros de la prueba. El 7. Cuerpo de ventaja sobre el 10. Tercero expectante viene accionando el 8. Cuarto por dentro lo viene haciendo el 5. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 9. Más atrás va a ser el 1 y el 2. Los participantes están enfrentando ya sin variantes el número 7. SOT Analysis. Cuerpo de ventaja sobre el número 10 que va a ser. Tercero se desempeña el 8. Cuarto mejorando lo viene haciendo por fuera el participante número 9. En la quinta ubicación viene accionando el 5. Gana terreno al fondo el 4 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 8. Tercero se desempeña el 10. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 7. Firme. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 9 que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera. Por el 9. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el número 9. Pequeña ventaja sobre el número 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 9, Ready for a Fight, segundo el 7, SWOT Analysis, número 10, Super Watson, cuarto el 8, Lucky Curling, tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos 45 centésimos, ganada por el pescuezo del segundo al tercero, un cuerpo. Dividendos por ganador vacante, llave simple, 7997, 100.000 guaraníes, duplo 29, 2 aciertos, 400.000 guaraníes. Claro, 25 boletos, su valor 898.600. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 1.400.000 pozo garantizado, trifecto 1.000.000 de guaraníes pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, trata de enseñar el camino a la número 3, Dakota, pequeña ventaja sobre la número 1, Bellísima. Tercera se desempeña la número 6, Soul Inspiration. Cuarta viene nacional la número 5, Waternock. Las competidoras están enfrentando al codo la número 3, Dakota, pequeña ventaja sobre la número 1, Bellísima. Entre ambas viene accionando la número 5, Waternock. Cuarta mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 6, Soul Inspiration. La quinta ubicación se desempeña la número 4, Storm Marioneta. Las competidoras están en los últimos 600 metros, asume el comando lote la número 5, Waternock, pequeña ventaja sobre la número 1, Bellísima. Tercera al 3, Dakota, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Waternock intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre la número 4, Storm Marioneta, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 3, Dakota, descuenta de los últimos 300 metros para el disco, asume el comando lote la número 4, Storm Marioneta, le toma una pequeña ventaja a la número 5, Waternock. Tercera se desempeña en la competidora número 3, Dakota, descuenta de los últimos 150 metros para el disco, la número 4, Storm Marioneta, pequeña ventaja sobre el número 5, Waternock, que insiste por dentro, descuenta de los últimos 50 metros finales, por dentro el 5, por fuera el 4, pocos metros para el disco, en una misma línea, 5 y 4 para la primera ubicación, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 5, Waternox. Segunda la número 4, Storm Marioneta. Tercer lugar puesta entre la número 3, Dakota, y la número 6, Soul Inspiration. Quinta la número 1, Bellísima. Sexta la número 2, Ayla Secura. Tiempo empleado por la número 5, Waternox. Minuto 2 segundos, 10 centésimas. Ganada por una cabeza del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividendos por ganador del 5, 28.000 guaraníes. Llave directa 5-4, 875.000 guaraníes. Trifecta 5-4-3, 514.500 guaraníes. 5-4-6, 258.300 guaraníes. Duplo 9-5, 26 aciertos, 257.900 guaraníes. Triple que finalizaba 5 aciertos, 3.846.100 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.